Uno de los textos claves para entender esto es Primera de Reyes 6:1. Esto es lo que dice el texto. Dice: Salomón comenzó a construir el templo del Señor el 4.º año de su reinado en Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo. Habían transcurrido 480 años desde que los israelitas salieron de Egipto. Ahí nos da algunos marcadores históricos, ¿vieron? Bueno, la primera fecha que podemos deducir de aquí, de la construcción del templo, y vamos a verlo más a detalle en las próximas 2 clases, pero confíen en mí, esta fecha no es, todos están de acuerdo en esta fecha de la construcción del templo del año 960 antes de Cristo, ¿sí? Les puedo decir cómo la deducimos y todo esto, pero no hay duda, confíen en eso, ni Finkelstein lo cuestiona esto, ¿sí? 960 antes de Cristo. Pero, ¿qué dice aquí Primera de Reyes? Le agregamos o le restamos, porque vamos para el otro lado, ¿sí? Aquí está el 0, el año 0 está acá y vamos hacia atrás, estamos antes de Cristo aquí. Si le agregamos 480, entonces nos da una fecha del Éxodo de 440, o 446 es la fecha más exacta, 46 o 47. ¿Sí? ¿Están conmigo ahí? No se me pierdan, porque si no van a estar hechos... No, híjole, iba a decir una palabra que es mala en Argentina. Se van a confundir seriamente. Ok, ahí estamos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Entonces, esto nos da una fecha del Éxodo por ahí, del 440. Pero tenemos aquí una cuestión interesante. Tenemos otro texto clave aquí, que es Éxodo 1:11. Éxodo 1:11 dice: edificaron para el faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. ¿Quiénes edificaron? Los judíos, porque ellos estaban en la zona de Gosén, en el noreste de la delta del Nilo. ¿Sí? Ahí sí hacen un mapa mental. El delta del Nilo, ¿sí? donde desemboca el Nilo, se hace un delta como un triángulo, y ahí del lado derecho, si estuvieron del lado este, es donde estaban los judíos. Ahorita lo vamos a ver en un mapa, no se preocupen. Pero sucede que el primer Ramsés del que tenemos registros históricos egipcios es del año 1320 antes de Cristo. ¿Ya vieron el problema o no? ¿Cómo es que están construyendo en este tiempo, en 1440, una ciudad llamada Ramsés, cuando que Ramsés no ha nacido todavía? Y no hay registro de ningún otro Ramsés anterior. Es una generación, pero sí, o sea, estamos hablando de esta ciudad de Ramsés está nombrada por un faraón. Por lo menos esa es la idea. Entonces, tenemos aquí un supuesto conflicto, ¿sí? Ahora, les voy a dar el conflicto, los voy a dejar en tensión, pero vamos a resolver esta tensión. Entonces, si no viene la próxima clase, sí, vamos a tratar de ver algunas aquí, pero si no viene la próxima clase, se va a quedar en incógnita. Así que mejor venga. Ok, entonces esa es la pregunta. ¿Cómo es que construyeron una ciudad cuando que el faraón, por quien nombraron tal ciudad, todavía no había nacido? ¿Sí? Primer problema, dicen, bueno, estas fechas están en supuesto conflicto. Ahora, cuando la escritura aquí habla de 480 años, hay que tener cuidado con estos números. ¿Se acuerdan cuando vimos de tomar literalmente ciertos números en la escritura? Hablamos de la edad de algunos de los patriarcas y todo esto. Bueno, sucede que estos 480 años más bien serían como 300 años. ¿Por qué?
Porque cuando está hablando aquí de estas 12 generaciones, de estos 480 años, lo que muchos estudiosos piensan, y estudiosos conservadores, no estoy hablando de críticos, estoy hablando de conservadores, dicen que esto es una multiplicación de 12, que es un número significativo en la Biblia, 12 tribus, 12, y el número 40, que es otro número muy significativo en la Biblia. Y él dice, el escritor aquí está combinando estos dos números, pero los antiguos hebreos no estaban preocupados tanto con la cronología como estaban más preocupados por los hechos que por la cronología. Ahora les puedo mandar el argumento completo de Ken Kitchen, y también tenemos aquí en Houston, de hecho viene a nuestra iglesia, uno de los egiptólogos más eminentes de todo el mundo. Se llama James Hofmeyr. Y James Hofmeyr ha escrito de esto, de hecho es de los más eminentes acerca del tema, y lo podemos, de hecho cuando vayamos a la cena de Navidad seguramente estará ahí. Ahí si tienen preguntas de esto, le pueden ir a preguntar, pero lo tenemos aquí, así que calma, que no panda el cúnico. Pero él lo que dice es, más bien esto sería 300, porque las generaciones más bien son como de entre 20 y 25 años. Si tenemos estas generaciones de 12, de 20 a 25 años, nos da un número más bien como de 300. De hecho, otra cuestión interesante, ¿se acuerdan de lo que es la Septuaginta? Que es la traducción de las escrituras hebreas al griego. Adivinen qué, este número no checa tampoco en la Septuaginta. Está cambiado en la Septuaginta. Entonces, esto nos da pie a pensar que esto no es un número literal. Ahora, ¿qué pasa aparte cuando cambiamos este número de 300 y le restamos 300 en vez de restarle los 480? Nos da una cronología del Éxodo. Sí, el Éxodo lo movemos para acá, al 1260, 1250 aproximadamente. Si hacemos eso, entonces la cronología egipcia concuerda perfectamente con la cronología bíblica. Y tenemos una armonización muy, muy buena ahí. Ese es el primero. Vamos a ver más profundamente de esto. Un dato interesante es que sabemos que José, por ahí, David me preguntaba, ¿quiénes eran los hicsos? Bueno, ahí lo tienen en su estudio, pero los hicsos eran regentes que estaban dominando la casa, la dinastía egipcia de faraones. Entonces, en ese tiempo de José, los faraones tenían un rey foráneo, prácticamente lo que era. Por eso después se derroca esa dinastía, y ahí es donde cobra sentido la frase que dice la Biblia que llegó un faraón después que no conocía de José, ¿se acuerdan? Entonces, esta cronología tiene sentido también con eso, con los hicsos que estaban dominando en aquel tiempo. Entonces, realmente tenemos explicaciones buenas para esta cronología, no es problemática.